Ya. Ahora entonces, la pregunta uno va a ser de lo primero que estuvimos viendo, ¿ya? Entonces, nos dice que tenemos a dos vehículos, A y B, avanzan juntos por una calle recta, ¿ya? Ambos con una velocidad, digo, con una rapidez constante v. ¿Ya? Entonces, vamos representando lo que nos están diciendo. Tenemos dos vehículos que avanzan juntos con velocidades, ¿ya? Por una calle. Nos dicen, en el momento que ambos vehículos están a una distancia L de un cruce, se prende una luz amarilla del semáforo. ¿Ya? Entonces, cuando por ejemplo están a una distancia L, se prende una luz, la luz amarilla del semáforo. ¿Ya? Entonces, lo primero, recuerden siempre, visualicen el problema. Después, a pesar de ello, el vehículo B mantiene su velocidad constante. En tanto, el vehículo A comienza a frenar. ¿Ya? Entonces, representemos al tiro, se prende la luz y nos dice que el vehículo A comienza a frenar con una aceleración constante. ¿Ya? Ya. Pobrecito. ¿Ya? Entonces se prende la luz y nos dice que A empieza a frenar con una aceleración constante. ¿Ya? Entonces, siempre empieza a frenar y yo hacia allá con velocidad V. ¿En qué dirección tendría que ser mi aceleración para empezar a frenar? ¿Hacia acá o hacia allá? ¿Ya? Hacia acá bien. ¿Hacia acá dijeron? Entonces, si yo quiero frenar, tengo que oponerme al movimiento, ¿ya? O sea, la aceleración tiene que ser en diferente sentido a la velocidad, ¿ya? O si no, aceleraría, ¿ya? Entonces, va a ser constante. Ya vamos a tener que, cuando se prende la luz, iba con V, pero después empieza a desacelerar. Y B se mantiene con la misma velocidad, ¿ya? También nos dice que transcurrido un tiempo T1 mayor a cero, o sea, ahora ha pasado T1, cuando ha pasado T1, 5 segundos por ejemplo, después de eso, eh, el semáforo cambia a rojo. Entonces D comienza a frenar con aceleración constante para detenerse justo en el cruce. ¿Ya? Entonces pasa ese tiempo y ahora el A ya se estaba frenando, cambió a luz roja ahora y B lo pasó de cierta forma porque no empezó a frenar aún. Ahora sí comienza a desacelerar. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ya, creo, muy bien. Entonces, eh, como consejo, traten de ir dibujando mientras van leyendo. ¿Ya? Sé que no somos tan buenos para leer los ingenieros, pero sí quizás para dibujar o para visualizar las cosas. ¿Ya? Entonces, traten de visualizar. Recuerden, esta pregunta fue del control de hace 2 años. Entonces, estas cosas podrían salir. ¿Ya? Entonces, eh, lo que nos piden, y lo que nos dicen es que, bueno, ambos vehículos se van a detener, o sea, antes del cruce. ¿Ya? ¿Ya? Eso nos lo dice el enunciado. Pero nos dice, muestre que es imposible que ambos vehículos se detengan al mismo tiempo en el cruce. ¿Ya? O sea, hay que demostrar que no van a llegar al mismo tiempo. O sea, no se detienen al mismo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea?
Ya, entonces, si se dan cuenta en qué tópico o qué materia estamos, ya, Uniformemente acelerado. ¿ya bien? Los dos. Estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Primero detectar eso, en qué estamos. Luego, si se recuerdan, acá tenemos diferentes transiciones. ¿Ya? En un momento estábamos en velocidad constante, después con aceleración, después con dos aceleraciones, después eh, se detuvieron. Entonces, ¿qué me conviene hacer cuando hay esas transiciones? ¿Cómo es la mejor manera de resolver esto? ¿Alguna idea? Ya, tienen que separar por tramos, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí tengo MRU, aquí tengo MRUA solo para la, aquí para los dos. Entonces separo por tramos porque si yo voy a utilizar estas ecuaciones, necesito que se cumplan. Y por ejemplo, para A, no siempre está así, sino que está así al principio y después así. Entonces, por eso tengo que separar por tramos, ¿ya? Si es que hay transiciones de velocidad o aceleraciones, tengo que separar por tramos, ¿ya? Entonces voy por el tramo uno. En el tramo uno, ¿cuáles serían las ecuaciones de A? Ya, no sería acelerado, entonces sería MRU. Y si recuerdan, MRU, ¿sí? Bien. Entonces, ahora podemos decir, por ejemplo, eh, que, o sea, primero tenemos que definir un sistema, ¿ya? Sabemos que V0 va a ser V por el enunciado, porque van a velocidad V, la velocidad inicial en ese tramo va a ser V y va a ser constante, y la posición inicial podría decir que X0, no la voy a nombrar aún, puede ser cualquiera, ¿ya? Entonces, la gracia ahora de trabajar por tramos es que yo tengo que ver, siempre cuando voy a pasar de un tramo a otro, tengo que ver qué fue lo último que pasó en el primer tramo. ¿Se entiende por qué? Porque lo final que pasa acá va a ser lo inicial que pasa acá. Y como la ecuación de este movimiento siempre requiere posición inicial o velocidad inicial, siempre necesito saber lo último que pasó, que es lo final, pero es lo inicial en el siguiente tramo. Entonces recuerden esa lógica de, bueno, veo qué es lo final en el tramo 1, ¿ya? En el caso de A, eh, ¿cuál sería mi posición final, por ejemplo? Podría ser esto, por ejemplo, ¿ya? Duda, es el tramo 1 llega hasta que están el alto A está a una distancia L, ¿cierto? No cambiamos de tramos siempre y cuando no haya un cambio en velocidad o aceleración. Pero ¿Ya? eso es hasta L. Mira, lo que pasa es que están andando los dos y hay un momento donde se prende la luz amarilla, que es a una distancia L del semáforo. Y ahí es cuando pasamos al siguiente tramo, cuando se prende la luz amarilla. Porque ahí esta empieza a frenar. ¿Ya? Entonces por aquí estamos avanzando, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, algún truco que pueden usar acá es que en verdad no me interesa mucho lo que pasó antes. Yo podría definir mi sistema acá. Entonces, podría decir que la posición final de A para el tramo uno es cero. Y para B también. ¿Se entiende? Porque yo puse mi sistema aquí. Entonces me da igual lo que pasó antes si se movió, iba avanzando nomás. ¿Ya? Y me interesa evaluar cuando se prende el semáforo, por ejemplo. De todas formas, ustedes podrían haberlo puesto desde acá y calcular esta distancia cuando se movió antes, pero así me evito calcular más cosas. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende o no? ¿No? Bueno, entendí lo que dijo, pero ¿por qué en el tramo uno terminamos con que la posición final de A y bueno, eh, Ya. Eso, recuerden que, por ejemplo, si yo ponía mi sistema acá, ya, quizás estas dos cosas de donde partió, imagínense que partió en cualquier lugar y está avanzando ya. Quizás su posición final es B para este sistema. Pero yo
me doy cuenta que, pucha, no pasó nada interesante antes. Entonces digo que ahí pongo mi sistema. Ya conozco a cuánta distancia está el semáforo, porque ahí recién empiezan a pasar cosas interesantes. ¿Ya? Entonces digo, ya voy a poner mi sistema ahí. Y cuando yo llego aquí, es la final del tramo uno y llega justo acá, que en verdad está en x0. Y por eso las pongo los dos como en x0. ¿Se entiende? Y como es un movimiento de una dimensión, no necesito saber nada de ahí. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, ¿seguro que todos entendieron eso? Ya. Entonces, ahora también necesito saber mis velocidades finales. ¿Cuál sería la velocidad final de A del primer tramo? Pero, ¿Cero? ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa? Ya, ve. Recuerden que en el tramo uno solo se mueve con velocidad constante v. Sí. Es v no. Y en el caso del punto B, ¿cuál sería la velocidad final? V también. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Entonces ahí sí tenemos, cuando ya tenemos las posiciones finales y las velocidades finales, eh, podemos pasar al siguiente tramo. ¿Ya? El tramo 2. Ya, en el tramo 2 tenemos a A desacelerando y a B por lo mismo. Entonces tenemos que A, por ejemplo, ¿cómo sería ahora la ecuación de A? cero menos B. Vámonos por lo simple. Pensemos que cuando es acelerado voy a tener algo de este estilo. Y ahora recién reemplazo. ¿Ya? Para A va a ser, aquí dijo 0, Cero igual a bueno, y pero con una aceleración esta vez. ¿Sí? Y la aceleración es opuesta a mi velocidad. ¿Sí? Entonces, es importante el signo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿se entendió hasta ahí? Y ahora, ¿no? Entonces el tramo 1 es antes de que el semáforo cambie amarillo. Sí. Sí. O sea, aquí el tramo 2 es cuando el semáforo cambió a amarillo y ya empieza a desacelerar. Por eso ahora pasa a tener ecuaciones de MRUA. ¿Ya? Pero en el caso, por ejemplo, de B, se mantiene que es, bueno, en el B, la velocidad final, la posición inicial de B sería, en este tramo, sería 0, y la velocidad final del tramo anterior, que ahora es la inicial, sería B. Entonces esa sería mi ecuación para B, que sigue siendo MRU y esto es MRUA. ¿Ya? Pero hay que ser ordenado, ¿no? Hay recordar, solo hay que recordar esto y saber que si hay aceleración o no. Y las ecuaciones se van soltando solas. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Ya? Recuerden la lógica. Si paso un nuevo tramo, ahora tengo que encontrar las cosas finales de ese tramo para pasar al siguiente. Entonces, ¿cómo busco, por ejemplo, la posición final de este tramo, del tramo 2 para la posición final para B, la velocidad final del tramo 2 para A y la velocidad final del tramo 2 para B? ¿Cómo la encuentro? Utilizando la definición. ¿Ya? Ya, entonces, eh, ¿alguna idea acá? Bueno, simplemente hay que usar las ecuaciones y queremos las ecuaciones en tiempo final, ¿ya? Entonces, se lo voy a dejar ahí para rellenarlo después. Pero como yo quiero saber cuánto vale XF en el tramo 2A, tengo que evaluar a X en el tiempo final para ese tramo, ¿ya? Y eso sería, eh,
Sí, en el caso de, ¿sí? Sería L. Perfecto. Sí, en el caso de A sería L, ya que ahí va se va a mantener desacelerando, ¿ya? Y acá, si reemplazo mi ecuación, sería B de F menos A de F. ¿Se entiende eso? ¿Ya? ¿Sí? Y para el caso de D, ¿cuál sería? ¿Hay alguna idea ahí? Aquí hay que tener cuidado porque hay que volver a pensar el problema, porque si se dan cuenta, ya, A iba bien, se prendió la luz amarilla, empezó a frenar. Pero después se mantuvo frenando hasta que se detuvo en el semáforo. Pero en el caso de B, iba bien, con la luz amarilla sigue, pero ahora con la luz roja, después de un tiempo T1, empieza a frenar. Entonces, hay 3 tramos para B, pero 2 para A. ¿Se entiende eso? O sea, siempre recuerden que tramos son cambios de velocidad de aceleración. Entonces, voy a centrarme en el tramo 2 de B, no voy al final. El tramo, ¿cuál sería el tiempo final de ese tramo? D1, ¿sí? Entonces mi posición final para el tramo 2, pero de DB sería, ¿sí? ¿Entiendes eso? Ahora vamos con el tramo 3, que No. en el caso de B solamente tenemos a B. ¿Ya? Ahora sí tendría una ecuación de MRUA, ¿ya? Y sería posición, L. sí. La posición final de ese tramo sería L. Pero ¿cuál sería la posición? Voy a escribirlo para aquí. ¿Cuál sería la ecuación de ese tercer tramo para B? Ya, tendría que ver cuál es mi posición inicial. Que es la final de la La final del tramo 2, que era esa. ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad inicial? la velocidad V V. multiplicada por, o sea, y luego se multiplica por el tiempo total menos el T1, ¿no? ¿O no? Eh, Porque es el tiempo que le queda, ¿no? no, o sea, la estamos haciendo en general por ahora. ¿Ya? Entonces la dejamos como V, para cualquier tiempo. Y la aceleración, ahora nos dicen que es otra aceleración. O dejémosla como A. eh, pero también en sentido opuesto porque detiene a B. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, si se dan cuenta, hemos estado avanzando y ya más o menos estamos llegando a lo último. Y ahora aún nos falta conocer la posición realmente final de B, que es la final del tramo 3. ¿Ya? Eh, voy a seguir a ver. Sí, aquí quedé grabado. No sé. Entonces, la final del tramo 3 para B, ¿cómo sería? Sería igual a L. Perfecto. Sería igual a L. Lo que es igual a L.
¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, tenemos que la final de A es esa y la final de B es esta. ¿Ya? Entonces, recuerden que lo que nos pedía el enunciado era demostrar que no se detienen al mismo tiempo. ¿Ya? No puede ser. O sea, si lo pensamos, aquí solamente mi tiempo final, el tiempo final de A, que es en el que hizo los 3 tramos, Fuera igual. ¿ya? O sea, no debe ser igual a el tiempo 1 más el tiempo del tramo 3. ¿Sí? Este es el tramo 1 y 2 y el 3. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces tengo que demostrar que eso no es así. ¿Se entiende? Ya, el T1, recuerda que, bueno, en el tramo 1 no hablamos mucho del tiempo y dijimos ya, ¿qué parte de cero? Incluso se podría despreciar esa parte, ¿ya? Da igual lo que pasó, se movieron hasta tal, ¿ya? Pero aquí en el tramo 2, por ejemplo, A es cuando se prende la luz María hasta cuando se detiene. Entonces, todo el tiempo que pasó ahí es TFDA, ¿ya? El tiempo que transcurrió desde que se prendió la luz amarilla hasta que se detuvo, que es acá. Y acá yo lo defino. El tiempo final para. Entonces, el tiempo que tarda en detenerse A es ese. Y no debe ser igual al tiempo que se detiene B. No debe ser igual, eso no tienen que demostrar. El tiempo que para detenerse B es el que consume dijimos que el tramo 1 se puede despreciar, por lo tanto, el tiempo que consumen el tramo 2 y 3 son los que se realmente tarda B. Y eso es porque lo descomponía en tramos, por eso es que son 2 tiempos. Ya incluso sí podría agregar el tiempo del tramo 1 para A y el tiempo del tramo 1 para B, pero son iguales porque se movieron igual y tal cual. Entonces los puedo sacar de la expresión. ¿Se entiende? En el tramo 1 se movieron igual, entonces prácticamente consumieron el mismo tiempo. Sí. Sí. ¿Se entiende la idea? Entonces la idea es demostrar que eso no es así. ¿Ya? Y hay varias formas. Se podría hacer de varias formas, pero no sé si ya han visto demostraciones en cálculo. Ya, por ejemplo, una forma de demostrar esto es que yo digo, ya, ¿qué pasa si yo digo que en verdad eso sí es así? ¿Han visto demostraciones por contracción? ¿Sí? Nada que ver. Ya, entonces, si yo digo que eso es así, pero no se cumple, en verdad se contradice y lo demuestro. ¿Ya? Entonces eso voy a hacer. Voy a decir ya. Voy a asumir que eso sí se cumple. O sea que se van a detener en el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tengo esta ecuación de acá, 2, y tengo 1. Si uso la 1 y reemplazo esto, ahora voy a poner abajo la 2. Si se dan cuenta, se lo puedo contar. ¿Ya? Entonces simplemente tomé la expresión 1 y le puse esta condición que yo dije, ya que en verdad sí van a terminar con el mismo tiempo. Y si se dan cuenta ahora, si yo digo, no sé, si esto es igual a L y esto es igual a L, puedo decir que esas dos cosas son iguales. ¿Ya?
Ahí no sé si se ve mucho, pero lo voy a cancelar aquí. Ahora sí lo voy a escribir mejor. Eh, ya, voy a escribir un poco más grande. Voy a escribir la llama. Ya, esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, los otros se van. Y ya tenemos al cuadrado más los 1 TV más TV al cuadrado igual a pi al cuadrado. ¿Ya? Ahí solamente desarrollé ese binomio. Se va el puro al cuadrado. Se va esto también. Y aquí si paso eso hacia allá. Ahí se me va un T1. Ya, T1 igual. Voy a pasar el 2 hacia acá dividiendo. Eh, Entonces, si se dan cuenta, esto nos dio. Y aquí es donde yo voy a hacer la contradicción. Los tiempos nunca van a ser negativos. Y aquí me está diciendo que ese tiempo es negativo. Entonces, como eso no puede pasar, aquí yo digo que esto se contradice. Y por contradicción yo digo que eso nunca va a ser igual a eso, por lo tanto demuestro que no se detiene al mismo tiempo. ¿Se entiende? ¿La idea? No, ya, vamos, bueno, ¿ah? Ya. Entonces, a ver, vamos a recapitular. ¿Qué? ¿Hasta acá se entendió o alguien se perdió un poco más atrás? ¿Ya? Más atrás. Te perdí justo la nota arriba. ¿Ya? ¿Alguien se perdió más atrás? ¿Aquí? No, era con arriba. No, pero ella se perdió un poco más atrás. Ya, entonces, mira, vamos a recapitular todo mejor. Entonces teníamos 3 tramos. ¿Ya? El tramo 1 básicamente se avanzaban igual. Y usamos este truco de decir que mejor partamos de ahí porque hasta ese momento se movieron igual. Y a mí me interesa saber esto, que si se van a detener al mismo tiempo o no. Y hasta ese momento se movieron igual, entonces incluso yo podría sacar ese tramo. ¿Ya? De hecho, en la pauta está, la pauta de ese control no lo incluyeron. ¿Ya? Está de más hacer ese tramo. Entonces yo me pongo, ya pasó el tramo 1, llegaron ahí, la luz amarilla se prende y ahora tengo un MRUA para el A. ¿Ya? Entonces tengo que usar esta ecuación y yo, como les dije, tengo que primero tratar de buscar siempre lo que va a pasar al final del tramo. En este caso yo busqué la posición final para el tramo A. Y yo sabía que A, desde que se prende la luz amarilla, se va frenando hasta que logra frenar en el semáforo. Entonces, yo sé esa distancia que es L. Recorre L en frenar eso. ¿Entiendes eso? Luego, para D, había otro problema porque D seguía normal por un tiempo de 1. Entonces, siguió normal hasta esa posición. Pero después, de un tiempo de 1 transcurrido, ahí empieza a desacelerar para llegar y frenar en el semáforo. Entonces, por eso es que ahí yo incluyo otro tiempo de B, que es el tiempo después del T1, que se tomó en frenar. Entonces, básicamente, podríamos verlo así. Como que acá, desde que B empieza ya partieron acá, A se tomó de A desde que empezó a frenar. Cuando se prendió la luz amarilla hasta que llegó. Pero B se tomó de 1, iba con velocidad V, y después este tramo que ahí va con MRUA, no, MRU, y aquí con MRUA, que fue un tiempo de B. Y por eso, esto es el tiempo de frenado para B, y esto es el tiempo de frenado para A. Entonces lo que busco ahí es que busco probar esto, que el tiempo de frenado de A sea diferente al de B. Porque eso me piden demostrar en el enunciado. Entonces lo que se hace, una forma de hacerlo, es que yo digo, ya, pero ¿qué pasa si se cumple? Y yo asumo que en verdad lo que tengo que demostrar es lo contrario. Entonces yo asumo, ya, pero si son iguales, veamos qué pasa. Y si son iguales, y yo reemplazo, por ejemplo, TDA o TDFDA, en mi expresión de acá, 1, yo tenía TDFDA,
en función de puras cosas conocidas, E, L, D, que son cosas conocidas, si yo reemplazo eso, ahora me queda esa ecuación 1 acá. Y aquí me queda en función ahora de esa ecuación 1, me queda en función de T1, TD. Y yo tenía una ecuación T2 para el B, digo una ecuación 2 para el B, que también estaba en función de esas cosas. Entonces ahora yo, si igualo esto como es igual a L y esto como es igual a L, yo puedo decir que esto es igual a esto. Y ahí si yo lo igualo, después desarrollo eso y desarrollando y simplificando, llego a esto. Y ahí me dice que el tiempo B es un tiempo negativo y eso no existe. Y como no existe, se contradice esto y en verdad yo pruebo que no, nunca van a llegar al mismo tiempo. ¿Se entiende? Ya, esa es la idea. Ahí. ¿Ah? Quizás. Sí. Supongo que hay maneras más fáciles. De hecho, creo que en la pauta hay otra manera de hacerlo. Y creo que esa. Ya, en la pauta está. Pero a mí se me ocurrió esta y es una forma que podría salvarlo también. Ya le sirve de. Como para que vean que sirve de lo que aprenden, por ejemplo, en álgebra. Ya, sí. Ya. Mira, fíjate acá. Nosotros habíamos dicho que la posición final de A, como A tenía dos tramos, la posición final de ese segundo tramo, o sea, la última, en verdad es la posición del semáforo, porque se detiene en el semáforo, es L. ¿Ya? Y yo usando la ecuación, digo ya, si esta era mi ecuación, y reemplazo el tiempo que se demora. TA, por ejemplo, T de FA. Y ahí tengo una ecuación. ¿Ya? Y lo mismo para B. También tenía lo mismo. Acá. ¿Sí? Y ahora lo que yo hice, voy a asumir esta igualdad. Y en verdad lo tengo que probar lo contrario. Pero como lo asumo, si te fijas T de F de A, yo lo puedo reemplazar acá. Tal cual. O sea, T de F de A es T1 más TB. Entonces lo reemplazo. Y si lo reemplazo, ¿qué es? Ya, hasta ahí se entiende, ¿cierto? ¿Sí? Es que no, la parte del CFA que se transforma en C1 más CFB no la había Eso es algo que asumimos. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Hay otra duda antes de pasar al siguiente? Ya, esa sale de la posición final de B. ¿Ya? Que era L también se tiene en el semáforo, pero esta traía un resto del tramo 1, digo del tramo 2 y del tramo 3. Y esta la copio tal cual. Ah, no, aquí junté estos dos, los factoricé, y esto es lo mismo. O sea, solo que escribí TB en vez de TFB, pero es lo mismo. ¿Ya? En el primer punto, ¿Ya? ¿qué fue lo que usted dijo que se anulaba? No, en el primer punto de la artículo arriba. ¿Acá? Sí. En el primer punto. Ah, ya. Recuerden que si consideramos todo el tiempo, porque aquí nos hablan que al principio van avanzando juntos, también podríamos considerar el tiempo que los dos iban avanzando a velocidad v. Pero en verdad, como los dos llegan a la misma posición y en el mismo tiempo, eso se puede descartar, ese tiempo como les dije, el tramo 1 se podría haber descartado y podríamos haber empezado desde que se prende la luz amarilla. ¿Ya? Esa era la idea. Ya, ¿no queda ninguna duda? Ah, ya. Ya, ¿puedo borrar acá? Sí. Ya, entonces, ¿qué opinaron, por ejemplo, de ese primer ejercicio de un control? ¿Estaba difícil? Ya, recuerden que tienen una hora por pregunta en teoría, así que vayan ahí evaluando
Si le está tomando mucho tiempo una pregunta, traten de ir a la siguiente y vayan viendo el tiempo también. Eso es lo importante. ¿Ya? Eh, había que pensar harto en esta pregunta. Ay, de hecho, ni siquiera ha acabado. Se van a olvidar. Ya, esa era la parte A, ahora la parte B. ¿Ya? La parte B nos dice que grafiquemos la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. ¿Ya? Ya, a ver aquí. Aquí lo vamos a hacer como la última vez. Ya. Entonces nos piden básicamente graficar la posición versus tiempo, la velocidad versus tiempo, la aceleración versus tiempo. Ya. Vamos a hacer como la última vez con voluntarios. ¿Ya? ¿Alguien quiere? Por décimas para el ejercicio de la siguiente semana. Ya, es tres. Ya, una ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere ganarse décimas? Ya, aquí otra. ¿Dale? ¿Alguien más? Hago lo de solo A. ¿Tú de esto? Yo haría, pero tengo ¿tú velocidad? Ya, pero hay. Sí, a los dos hay. Ahí ve con un color diferente. Ahí ve con un color diferente. ¿Alguien más? ¿Vale? Para este último. Ya. Entonces, silencio, por favor. Ya. Entonces, recuerden que graficar es bien importante. Es- veamos cuántos puntos tenía esta parte. A ver. Tenía 3 puntos. O sea, graficar, hacer estos 3 gráficos tenía el mismo puntaje que hacer todo lo anterior. ¿Ya? Así que hay que poner atención y ser cuidadoso con los gráficos. ¿Ya? Entonces, recuerden, también tal cual como trabajamos acá, que dividimos en tramos, hagamos lo mismo en los gráficos, ¿ya? Entonces vamos a hacer, aquí, por ejemplo, ahí muy bien lo están haciendo, que veo que están dividiendo ya en los tiempos, eh, en los diferentes tiempos para cada tramo, ¿ya? Entonces, eso es importante a la hora de ir haciendo un gráfico. Y primero me fijo en una partícula, en A primero, gráfico A y luego gráfico B. Puedo hacerlo uno sobrepuesto, o sea, en el mismo gráfico hacerlo las dos partículas, que es lo más usual, o hacerlo en dos diferentes gráficos, uno para A y otro para B. ¿Ya? Ahí lo voy a hacer en diferentes partes. Sí, lo que interesa. Si es que como la posición es como superpuesta. Es un tras. Ya, dale, ustedes. Ya. Ahí vayan opinando y dándole feedback también. ¿Alguien ve algún error en alguno de los gráficos? Yo creo que. No sé, pero quiero que ustedes lo tienen que decir. Mira, A mí están todos buenos. ya, mira, aquí este gráfico, muy bien. ¿Ya? Vamos a explicar primero el gráfico de A mientras se termina el otro. Ya, una próxima. Vamos a ver. Otro aplauso aquí. Ya, veamos primero el de aceleración. Entonces, aquí dibujó a B, ¿ya? También ella lo que hizo fue despreciar este tramo 1 donde el tramo 1 donde se estaban moviendo los dos a velocidad
lineal, se podría despreciar, como les dije. Entonces ya empieza cuando se prende la luz amarilla. Entonces, si se dan cuenta, el dibujo B en el tiempo T1 se mantenía con aceleración cero porque iba con MRU, no iba con velocidad constante, pero después empieza a frenar luego de un tiempo T1 y empieza a frenar con una aceleración constante. Entonces, muy bien para B. Y en el caso de A, desde que se prende la luz amarilla, se mantuvo frenando hasta el tiempo final, que es TA. Entonces, muy bien, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda aquí? Ya. Ahora vamos con el gráfico B, ¿ya? Eh, el azul es A, ¿cierto? Ya, entonces, para A, la velocidad, lo que me está diciendo ahí es que la velocidad partió con V y fue disminuyendo hasta ser cero. ¿Tiene sentido? Sí, ¿ya? Porque se mantuvo frenando y se demoró un tiempo de T A en hacerlo. Muy bien para A. Ah, y el último aplauso ahí. Ah, y para B, muy bien, se mantuvo constante desde el que se prende la luz amarilla hasta el T1, porque iba con V, y luego empieza a acelerar hasta un tiempo T. Aquí el detalle fue que, eh, eh, si lo piensan, eh, el A empieza a frenar desde el inicio, y el B va avanzando un poco más y ahí empieza a frenar. Entonces, en teoría debería llegar antes B. Es un pequeño detalle, ¿sí? Pero es un detalle así mínimo, ¿ya? De todas formas, como no tienen asignado un valor, igual está bien el gráfico, pero es un pequeño detalle, pero estaba muy bien, ¿ya? ¿Te entiendes eso? Y para el caso de la posición, ella se paró en dos gráficos diferentes, y también es correcto, se podrían haber hecho de forma superpuesta o así. Y este es A, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces, aquí... eh, ya. Tú sí consideraste el tramo uno, que es cuando van igual. Ya, muy bien. Entonces ya sí consideró el tramo uno, que es cuando se está moviendo a velocidad v. Ya. Eh, Muy bien, va con velocidad constante, si se dan cuenta que es la pendiente. Y llega a un x0, que en teoría nosotros definimos como cero allá. Y desde ese punto se mantiene eh, eh, desacelerando. Aquí hay un pequeño detalle, porque la velocidad ahí para A no es lineal. O sea, eh, si bien si avanzó en X, ¿sí? Porque se movió hasta la posición del semáforo, como lo hizo con una aceleración o frenando, ya no es una recta, porque la velocidad no va constante. O sea, no va eh, constante. Entonces sería como una forma así. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, miren, si se dan cuenta, recuerden que la... Ah, lo voy a hacer acá. Recuerden que la pendiente de ese gráfico es la velocidad. Y la velocidad va disminuyendo. Entonces, si yo la dibujo así, la velocidad está constante. Pero si yo la dibujo así, mi primera velocidad es así. Después va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta ser cero. Recuerden eso, porque la pendiente de ese gráfico es la velocidad. Y como yo quiero que frene o se detenga, tiene que ir disminuyendo la pendiente. Entonces, por eso yo no la podía dibujar así. ¿Se entiende eso? Ya, pero era un detalle. Y aquí, para, eh, para P, lo mismo. Ahí muy bien, porque hasta el tiempo de uno se mantuvo constante. Y aquí faltó esa pequeña guatita nomás, pero porque ahí con MRUA tengo esa guatita, porque se va a ir desacelerando. ¿Cómo sería la guatita si yo en vez de frenar quiero acelerar? Muy bien, hacia el otro lado. Entonces, si se dan cuenta aquí, yo tengo, por ejemplo, una pendiente cero y ahí la pendiente va creciendo, aumentando la velocidad. ¿Ya?
Entonces, ahí sí teníamos todas las preguntas. ¿Hay alguna duda? Entonces, la pregunta dice, a la pregunta, Sí. muestre que digamos vehículos se tengan al mismo tiempo en cruce. Y tampoco es demuestre, o sea, no muestre. Como me imagino que igual puedo hacerlo gráficamente, ¿no? Porque ponte en velocidad versus tiempo, que se detengan los mismos tiempos. Y así, el área de, o sea, la cantidad recorrida que va a tener ¿ve? Va a ser mayor a la de A. O sea, que no tendría sentido porque un poquito recorrido más. ¿No? No hace sentido. Sí, muy bien. ¿Hubiese sido válido o me hubiese puesto Según yo mal? sí, según yo está bien. Sí, la gracia es que cada uno ahí puede tomar su forma de desarrollarlo. Siempre todo esté bien explicado y argumentado. Está muy buena y muy creativa esa idea. ¿Ya? Así que súper. Ahí ustedes piense, igual pueden preguntar esos detalles. No es necesario demostrarlo formalmente o no. Debería ser válida esas. Ahí por si acaso, si es que alguien no lo entendió, le hubiera gustado quizás no argumentar tan, tan matemáticamente, sino algo más visual. Si se dan cuenta, aquí por ejemplo el área de unos es mayor a la del otro, entonces sería una forma de argumentar quizás. ¿Ya? Pero ahí son diferentes formas. ¿Ya? Ya. Y línea ahí acá. Ah, no, es que esta era, esa era la que. Esa era, perdón. ¿Sí? Ahí muy bien por la participación, ¿ya? A las chicas. Eh, es importante participar, así se aprende más. Por ejemplo, ahora estoy seguro que los pequeños errores que tuvieron no los van a volver a cometer, ¿ya? Y además ganaron un par de décimas para el siguiente ejercicio. Así que aprovechen para, si es que vuelve a salir la oportunidad, levanten la mano y salgan a, aunque no sepan, inténtenlo. ¿Ya? Vamos con la pregunta 2. ¿Alguna otra duda? Ya. Para la pregunta 2 tenemos movimiento parabólico. ¿Ya? Eh, es lo mismo, pero en dos dimensiones, vamos a ver. Entonces, desde una plataforma H se lanza horizontalmente una pelota con rapidez V. ¿Ya? O sea, desde una plataforma H se lanza una pelota horizontalmente con velocidad V. ¿Ya? Nos dice que la pelota rebota contra el suelo después de haber recorrido una distancia LU. ¿Ya? O sea, LU, y aquí va contra el suelo. ¿Ya? Ahora nos dice, luego de rebotar contra el suelo, la componente X horizontal de la velocidad no cambia, mientras que la componente vertical cambia de signo y se reduce a la mitad. Ya vamos a ver qué significa eso. Después del rebote, la pelota continúa con su movimiento de forma que al llegar al suelo por segunda vez cae en un agujero a una distancia L2 con respecto al lugar donde dio origen el bote la primera vez. Entonces, hay un agujero a una distancia L2. Ese es como el esquema de lo que va a pasar. ¿Ya? Y lo que nos dicen es que determinemos la distancia L1 y el tiempo 1 que la pelota tarda de recorrer L1. O sea, nos están pidiendo T1 y L1. ¿Ya? Como primer paso. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, ¿cómo empezamos aquí? Entonces nos piden T1 y L1. Entonces, ya nos dimos cuenta que un movimiento parabólico, eh, movimiento parabólico,
Y ahora yo conozco las ecuaciones de un movimiento parabólico. Ya sé que ahora yo estoy en dos dimensiones y tengo ecuaciones para X y para Y. ¿Cómo serían mis ecuaciones para X? Ya, por ejemplo, para X tendría que la velocidad es constante. Y tendría que para mi posición de X, para cualquier tiempo, sería mi posición inicial más mi velocidad inicial por 3. Y ahí tengo todo. Y ahora, dado que ya tengo algunas cosas dadas por el enunciado, tengo que fijar mi sistema de referencia. Yo aconsejaría ubicarlo acá, ¿ya? O siempre lo pueden ubicar ahí o al inicio de la parábola. Esos dos suelen ser cómodos, ¿ya? Entonces, o al centro de la parábola o al inicio. En este caso, lo voy a ubicar ahí. Por lo tanto, mi x0 sería 0 y mi v0 en x sería v, ¿sí? Porque dicen que sale con una velocidad v horizontal, ¿ya? ¿Se entiende eso? Entonces ya tengo mi ecuación para, para x. ¿Cómo se va a comportar esa partícula para, eh, para el eje x? Y ahora veo el otro eje, el eje y. ¿Y cómo sería entonces mi ecuación si reemplazo y me adecuo a este problema? ¿Cuál sería mi I0? Sí. Mi B, velocidad inicial en I, sería 0, muy bien, porque solamente sale con velocidad horizontal, me lo dice el enunciado, 2 a 0. Y la aceleración siempre usamos la gravedad. Menos g d cuadrado partido 2. ¿Ya? Ah, por si acaso, eh, esta parte también ustedes la podían hacer, porque recuerden que nos están pidiendo el tiempo T1 y el L1, que entre comillas sería el tiempo de vuelo de este problema, y como la mitad de la distancia de la parábola entera, entonces podrían usar las fórmulas que hay, ¿ya? Pero asumiendo que no se saben las fórmulas, siempre pueden empezar con lo básico. Ya hay que saber que en X se mueve como en MRU y en Y como MRU acelerado, ¿ya? Entonces voy a también sacar la velocidad por si acaso, si es que la iba a necesitar, de Y, que sería eh, menos GT, ¿sí? Entonces ahí tengo la ecuación, ¿ya? Por si acaso, aceleración 0 en X y aceleración en Y es G. ¿Ya? Entonces, ninguna duda está ahí. Son básicamente estándar para cualquier movimiento parabólico. Pero ahora, como nos piden una forma clásica de hacer esto, cuando siempre les pidan el tiempo de vuelo o una distancia recorrida, ¿qué hago yo? Ya, me voy primero con X y digo, ya, si tomo X y digo, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto vale X evaluado en el tiempo uno? Si pasa ese tiempo, ¿dónde está X? L1. Ahora con Y, ¿dónde está? Después de T1, ¿dónde está Y? Ahora voy a usar esta acá, porque si se dan cuenta, quiero L1 y quiero T1. Pero si yo despejo acá T1, lo puedo despejar porque están puras cosas conocidas y encuentro T1. ¿Ya? Entonces voy aquí, T1 cuadrado, que partió 2, H, T1 cuadrado, 2HG, T1, 2HG. ¿Sí? Y por lo tanto,
Por lo tanto, L1, usando la de ahí arriba, que es B por T1, sería B por raíz de 2H partido entre X. Entonces tengo L1 y tengo T1, que era lo que me pedía la parte 1. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Entonces, si se dan cuenta, estos ejercicios, hay que ir primero a las ecuaciones de movimiento, luego evaluar en los tiempos y ahí encuentro lo que necesito. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ya. Entonces, por hacer eso nos daban un punto. Ahora vamos por L2 y T2. ¿Ya? L2 y T2. Entonces, L2 y T2. Que es básicamente lo mismo. Ya. Entonces, acá lo que me dice el enunciado es, ojo que luego del rebote, la velocidad de X luego del rebote, o sea, después, es igual a la velocidad de X antes del rebote. En el caso de Y, la velocidad de después es menos un medio la velocidad de Y antes. Claro. ¿A alguien le confunde eso? Y ahí dice velocidad de X después es igual a la velocidad de antes. Velocidad de Y después del rebote es igual a un medio por la velocidad de Y antes. ¿Ya? Quizá a muchos no le hace sentido, pero ¿qué significa? Si se dan cuenta, vengo acá y rebota. Recuerden que la velocidad v parte así, después va así, va siguiendo la trayectoria básicamente. La velocidad v, el vector v. Pero recuerden que ese vector v yo lo puedo descomponer en x y en y. ¿Sí? En x siempre es el mismo porque no cambia la velocidad en x. Entonces siempre es así. Y si se dan cuenta, si yo sigo luego del rebote, ese vector x o esa magnitud puede ser la misma. Pero en el caso de y, si se dan cuenta, aquí está hacia abajo, porque yo para sumar para que me dé ese vector p, que va en la dirección del movimiento, tengo que sumar ese vector x con ese vector y me tiene que dar ese vector. Entonces tiene que ir hacia abajo si es. ¿Se dan cuenta? Lo que me dicen acá es que luego del rebote, primero que todo cambia de signo. Y sí tiene que sentido porque ahora va a ir hacia arriba. Entonces yo para que me sume esto tengo que tirar un vector y hacia arriba. ¿Sí? Entonces va a ir ahí. ¿Se entiende? Y me dice que A, sí, o sea, igual actúa la gravedad. Por eso este vector como que se va a ir disminuyendo. De a poquito. Mira, se va a ir disminuyendo así. Por ejemplo, aquí es más grande, ahí, ahí. Hasta que llega acá a cero. Porque aquí solo hay eh, en la punta. Eso es gracias a la gravedad. Pero me dicen que a la hora del impacto, el BI que yo tenía acá abajo se reduce a la mitad. Y eso es causa netamente por el rebote. ¿Ya? O sea, me está diciendo que al rebotar pierde la mitad de la velocidad en I. Ya eso podría deberse a. Bueno, ustedes lo podrían ver visualmente. Si tiro algo, va a ir rebotando cada vez menos, porque entre comillas se pierde energía. Aquí no sé, no, aún no hablamos tanto de eso, pero por eso, entre comillas, se pierde velocidad. ¿Ya? Entonces, al pasar eso, tenemos esa condición. Entonces, la velocidad en I, la magnitud de I, se reduce a la mitad y cambia de sentido hacia arriba. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, eh,
Entonces, ahora, eh, ya, nos piden determinar L2 y L3. T2, perdón. Estábamos en eso. Ya, entonces ahora, recuerden, ¿qué pasó aquí? Cambió la velocidad. ¿Qué pasaba cuando pasaba eso? Ya, bien, ahí está. Cambiamos de tramo porque hubo un cambio de velocidad, entonces tenemos un tramo nuevo prácticamente. Entonces veámoslo así como les dije, tramo 2. Entonces ese tramo 2, yo, ¿qué necesito para iniciar mi tramo 2? ¿Qué pasó al final? Entonces yo tengo que, al final, mi posición en X final era L2 y que mi posición en Y final era Z. Y que mi velocidad final en X era V y mi velocidad, perdón, final del anterior, pero ahora inicial. L1, perdón. L1, y aquí sería, eh, no la hemos calculado. Voy a bajar ese. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Estoy recuperando cosas que pasaron al final de mi tramo 1. El tramo 1 fue esa primera parábola. Entonces, ahora, ¿cómo calculo esto sabiendo eso? Entonces, yo sé, por ejemplo, que mi velocidad antes, final, ¿cómo la puedo conseguir? Con eso. La evalúo en tiempo final, o sea, mi velocidad en I para un tiempo final, que en verdad mi tiempo final para el tramo 1 era T1. Si yo la evalúo en T1, me quedaría menos Y T1. ¿Sí? Esa es la velocidad final. Pero aquí me dan esta condición además. Entonces, si yo quiero la velocidad inicial para este tramo 2, me dicen que la velocidad de después, la velocidad inicial de ahora, de mi tramo 2, va a ser igual a menos un medio la velocidad del anterior, que es esta de acá. ¿Entiende eso? Entonces ahora yo sí tengo todo. La velocidad inicial de este tramo, la posición inicial en Y y en X, y la posición, digo la velocidad inicial para Y. ¿Se entiende? Usando esta condición. Entonces, ahora sí puedo decir cuáles son las ecuaciones para eh, este problema. O sea, esta parte. ¿Cuál sería? Entonces, lo mismo. En X, ahora sí tengo. eh, vale, ya, voy a escribir la general de nuevo. Ya. ¿Cuál sería? Aquí hay dos trucos. Ya. Una es seguir utilizando el mismo sistema. O si la acomoda más, cambiar a un nuevo sistema y olvidarse lo anterior. ¿Sí? Ya, quieren mantener el mismo sistema. ¿Ya? Si mantienen el mismo sistema, como otro tramo, pueden hacer lo que quieran. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo podría decir, ya, nuevo tramo, nuevo sistema. Pongo acá. Eso sí, si yo cambio de sistema, esto ya no es tan válido, porque ahora estos dos serían set. Pero funciona. En la pauta que he hecho así. ¿Ya? Ah, no, esa es lo que hice yo. Pero sí funciona. Hagámoslo como. ¿Prefieren hacerlo con cambio de sistema o con el normal? Mantener uno todo el rato. Ya, mantenga. Lo que pasa es que te piden L2, eso forma parte de la pregunta. Entonces, si tú consideras el nuevo sistema de las ecuaciones, o sea, lo que sea el resultado de X va a ser L2. Entonces estás respondiendo la pregunta. ¿Cómo? O sea, bueno, da igual, la verdad. No, igual se podría encontrar. Es que el rango de ese experimento de proyectil va a ser L2. Entonces, yo siento que es más directo considerar que sea cero. Pero bueno, da igual. ¿Sí? Sí, ella dice que es más directo hacerlo con ese, yo también encuentro, pero vamos a hacerlo como ustedes quieren. ¿Ya? Ya.
No sería un tiempo distinto, ¿Ah? de casualidad. ¿Cómo? Un tiempo distinto. ¿Acá? Es una función. Así es, para cualquier tiempo. ¿Ya? Creo que es más cómodo esa idea, pero... Ya, pero hagamos. Y para ahí, te diría... para ahí, no tenemos posición, o sea, es cero. Y la velocidad inicial en i es esta. Va a escribir más acá, porque si no, no se va a ver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ahora consigo L2 y T1? Entonces ahora yo tengo que evaluar en T2. ¿Sí? ¿Cuál es la posición en T2? ¿Ah? Ya, L1 más L2. Eso es igual a L1 más L2. Entonces, por ejemplo, aquí se cancela lo de L1. Por ejemplo, si yo hubiera usado ese sistema, no habría necesitado esto y queda lo mismo. L2 igual a eso. Entonces, cualquier sistema serviría. ¿Te das cuenta? Entonces ahora tengo eso, L2 es igual a B de T2. Bueno, ahí. ¿Ya? Y ahora voy con esto, lo evalúo también en T2. ¿Cómo sería I en T2? I en T2. ¿Cómo sería? Cero. Ahí recuerdo. Y ahí queda que P1, P2, al 2, menos que P2 va a partir. Entonces, si resuelvo eso, no, olvido esto. Entonces, si yo resuelvo esto de acá, acá cancelo. Se va, se va, se va, se va. Me queda que P2 es igual a T1. Por lo tanto, T1 era lo H partido. Bien, T2. Y ahora voy por L2, que usando esta, L2 por B es igual a T2. Y eso es igual a L2 igual a B 2H. Y ahí me queda. Y entre comillas me queda igual que L1. Entonces nuevamente tengo lo que no te dije. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O alguien se perdió? ¿Ya? ¿Quién se perdió y dónde se perdió? ¿Ya? ¿Dónde? Ya, entonces, en el tramo 2, lo que pasa es que usamos, bueno, para cambiar el tramo necesitábamos las cosas finales del anterior. Nos dimos cuenta que lo final de acá es L1 en X y 0, ¿ya? La velocidad se mantiene en X por esto, pero aquí la velocidad en Y me daban esta condición.
Y yo sí calculaba la velocidad final del tramo 1 usando esta ecuación, que es la ecuación de velocidad, y yo la evalúo en el tiempo 1, que es el tiempo final de ese tramo. Si yo la evalúo en eso, me da eso. Pero ahora yo me dan esta condición. No, pero ahora en este tramo 2 es menos la mitad de eso. Entonces yo la reemplazo y entonces, si es menos la mitad, queda positiva y la mitad. Entonces, ahora yo empiezo a sacar las ecuaciones para X, para Y, y las evalúo en T2. Evalúo las ecuaciones, esta que es en X y esa que es en Y, la evalúo en T2. Y al evaluarla en T2, tengo la condición de que en T2, yo sé que X es L1 más L2 y que esto es Z. Entonces, por eso yo puedo usar esas condiciones y es 0, por ejemplo, y reemplazo los tiempos, y ahí despejando simplemente llego a despejar T2 y L2. ¿Se entiende? ¿Un poco más? ¿Saben el tiempo de vuelo? Es decir, todos los océanos que se viven. Ah, sí. Y cuando llega la velocidad y que se trata de llegar a tierra, Santiago podía comprar. Sí, muy bien. Por ejemplo, aquí la compañera dice que podríamos haber usado la fórmula de tiempo de vuelo. ¿Cuál es? Igual a 2 por la velocidad y ¿Inicial? sí. ¿Ya? O sea, que en realidad es todo velocidad inicial multiplicada por el seno de un ángulo, pero eso es en realidad velocidad inicio. La fórmula que se da. Entonces, podemos dejarlo como velocidad, porque ya la tenemos. Claro, entonces recuerden que también se puede memorizar la fórmula de tiempo de vuelo, como prácticamente te doy el tiempo de vuelo. Entonces se podrían haber ahorrado todo eso y usaban esa fórmula y la va a reemplazar el tiro para aquí. Tiempo el veo ahí, que de 1 partido en 2, se van a usar 2, que se van a hacer P, me queda T1. Y ahí ya va lo mismo, en una línea. Así que igual sirve saber esas cosas. No es se pone el alto porque si decimos que la velocidad de niña se asume que está conectando. Es que en verdad, sí, sí, porque la fórmula original, ¿cómo es? Es B por seno de, ya, la velocidad es teta, ahí tenemos B, BI, digo X y BI. Entonces, si yo tengo el seno de teta es igual a BI, voy a pensarlo como magnitudes, no. Bueno, a ver. Entonces, si yo ¿sí? Entonces esa es la idea. También se puede usar así esa fórmula. ¿Ya? Era útil, era mucho más rápido hacerlo con esa fórmula, así que les recomiendo quizás aprendérselo por último para, si les prefieren este método, quizás como para validar o para hacerlo directamente así. Era mucho más rápido. Ya, ojo que esa fórmula creo que falla cuando tiene el caso así, porque no es la parábola completa. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Entre comillas, ahí no sé, ahí tendrían que ver. Por eso es más confiable este método, pero este es más rápido. Pero hay que tener cuidado. ¿Ya? Anota. Es que esperamos. Ya, para hacer, no haber un, tiene interrogación. Así. Ya, otra cosa. Lo que nos piden ahora, encuentre un valor para la rapidez V tal que la pelota forme un ángulo alfa al llegar al agujero. O sea, nos dicen cuánto tiene que valer V. Ya. ¿Cuánto tiene que valer V? O sea, la velocidad V con la que sale lanza para que entre al agujero con un ángulo alfa. ¿Alguien tiene alguna idea cómo hacer eso?
quiero saber cuánto vale la velocidad v, la magnitud, para que entre con un ángulo alfa ahí. ¿Alguien tiene alguna idea? Lo que pueden pensar aquí es que para que entre con ese ángulo, recuerden que la velocidad siempre sigue la dirección del movimiento parabólico. Entonces, si quiere que entre así, la velocidad tiene que ser así, en esa dirección. ¿Ya? Y recuerden que la velocidad yo la puedo descomponer en x y en y. Y yo sé que la velocidad en x es v, o sea, es v la del enunciado de allá, y esta, se lo voy a dejar como vector. La v total, la v de x y la v de y. Y ahora yo sé que ese v de x siempre se mantiene como v, y este sería prácticamente eh, la velocidad, no sería la velocidad inicial, perdón, sería la velocidad final, con la que entra ahí, acá abajo. Yo quiero la velocidad en ese punto que cumpla esta condición, que sea alfa con respecto al, al piso. Entonces yo quiero la velocidad final y final. Y como ves, en X nunca cambia, siempre va a ser B. Entonces esa magnitud va a ser B. Eh, sé que ahí estoy hablando de vectores, y aquí de magnitudes, pero básicamente podemos hacer ese match. ¿Ya? Entonces la velocidad final en I, yo la puedo calcular. eh, Creo que no la calculé, pero para el segundo tramo, la velocidad final o la velocidad en un determinado tiempo sería que es de 1 partido en 2 menos que n. Entonces, como ahora la quiero parar en el tiempo 2, a ver, voy a explicar al tiro eso. La velocidad evaluada en el tiempo 2, que en verdad sería la final, sería g de 1 partido en 2 menos g de 2. Por lo tanto, esta magnitud podría llamarse g de 1 partido en 2 menos g de 2. Ya, ¿alguien se perdió ahí? Creo que fue muy rápido. Ya, entonces, voy a recapitular acá. Queremos encontrar cuánto vale v, que es con lo que yo tiro acá arriba. Y me dicen que la pelota entra con alfa respecto al suelo. Entonces yo sé si entra con alfa con respecto al suelo, la velocidad va en esa dirección. Entonces, yo puedo descomponer eso en los dos vectores, x y en y. Y yo sé que x siempre vale v. Y final, porque yo me paro en el momento de este caso. En verdad sería el v final del tramo 2 si se dan cuenta. Entonces, por eso aquí lo voy a calcular. Y uso la ecuación de velocidad, que entre comillas es la derivada de la de allá, o podrían memorizarla. Recuerden que es v inicial menos g t, o más, es decir, menos g t. Entonces, usé esa, la evalué en T2, que es en este punto, porque ahí estamos en T2, y me da eso. Entonces, ahora yo sé cuánto vale esa magnitud. Y ahora con trigonometría yo digo que la tangente de ese ángulo es eso. Y ahí yo despejo B y lo voy a hacer allá. Y ahí encuentro cuánto tiene que valer B. ¿Se entiende? Quizás eso era menos visible. Igual siento que el control tenía esos trucos que hay que saber ver o pensar. ¿Ya? Eso quizás no era fácil de ver y no han visto en ningún ejercicio, pero tengan en mente siempre que la velocidad se puede descomponer en dos. ¿Ya? Y que pueden hacer lo que quieran ahí. ¿Ya se entendió eso más o menos? O mi... Ya.
Bueno, creo que no tenemos más. ¿Sí? La velocidad que puedo ir a la velocidad de I. Sí, acá. Aquí en X. Si yo sumo la de X más la de Y, me da la La velocidad fórmula total. de se van bajando de C porque 1 partido 2 menos P3. Sí. Espera. ¿Qué, perdón? No, aquí está bien. Él dice que por qué la velocidad no es negativa y en verdad sí es negativa. Está apuntando hacia abajo, pero eh, entre comillas, como que aquí tomé las magnitudes y imaginé un triángulo, pero entre comillas sí debería quedar con un negativo ahí entre medio. Sí, quizá ahí. ¿Ya? Así que, bueno, creo que no alcanzamos a hacer el tercero, pero por favor revísenlo. Está la pauta arriba. Es para que nos vayamos. Un lápiz solo. ¿Cuánto hay? ¿Ah? Serían las 4. Pusieron las 4. Ah, claro, 4 veces. ¿Es esa? Ah, vamos a ver. Que salía el video. ¿De quién es? Oh, es del Daryl. Es del Daryl. Dale, no sé. Sí, bueno. La botella. Básicamente, ya para contar que me queden cosas en mi tema de referencia. En esto, aquí salió una palabra. Entonces, sería más cómodo poner el sistema ahí o poner esto. ¿Le escribían algo acá? ¿O cómo era? Creo que el profe me dijo No, este no. hay que le preguntar más una versión. Sí, no puedo. Sí. Tenían te decía que este partía como que cero y te pedían el Ahí lo van a dividir por no, porque necesitan para cambiar la palabra. Entonces, usamos un tramo, esa vez por parte vamos usando otro sistema. Solamente no se necesita no olvidar igual. ¿Cómo hay seguridad? ¿De dónde salió eso o de dónde salió eso? Ah, también se puede hacer, pero yo la saqué con. Sí. No. Inicial del tramo 1, que es la final del tramo 1, porque ahora estamos en el tramo 2. Esa es la final. La reemplazo, o sea, el inicial del tramo 2. Y ahí.
Ay, la semana de por la Vale, suelta la tiza, por favor. Vale, suelta la tiza. Lo que pasa, es que yo intenté hacerlo, pero yo pensé que lo estaba haciendo de o creo que me equivoqué, pero el problema es que hasta cuando me gusta el ejercicio de negociación, No, necesito ver. tengo que hacerlo de nuevo para ¿Qué tenía que ver la componente? Tiene los celos y Tenías que ver el ángulo. tenéis que ver cuánto debe La velocidad es la velocidad. para que entre en el ángulo. la velocidad de la verdad. La velocidad. No puedo. Está enfrente tuyo, literalmente está enfrente tuyo. Ya, mira, acá tenéis la de ahí. Sí, acá está la de ahí. Ya, espera, levanta un poco la visual. ¿Esta? Ya, pero estos cuadrados de la raíz. Estaban Ah, no, por la raíz. tiraba hacia el Sí, sur. cualquiera de esos. Hazte una circo de diera con la televisión. No, es física, sí. Circo. Ahora yo la hago. No, mira, bien marcada. No, pero sí. ¿Esta dónde se logró? No, esta no. Esa es la velocidad final. Y saca desde arriba. La tangente. Ah, claro. Ya, pero lo hacían con. Hacían el que ver el ejercicio, pero era como con fuerza o era. Por minuto. Ya. Envíamelo mejor para los oídos y por eso lo hago. Por menos no. ¿Por qué por menos? ¿Por qué por menos? Porque este va a acá. No, es cosa de tirar. Multiplicáis todo por V. Te cancela el TV. Pasa acá por ahí. El B. Ah, ya. Es igual. Pensé que estaba en Irlanda. Iba a decir como el estar abajo. Menos el factor de cantidad eso le da. Ah, ya. Ah, y eso no tiene que ver con raíz porque lo que pasé. ¿Pero por qué? Era. Es que es la componente X de medio por eso. Por eso que hay Y que el nivel de tiene una memoria ahí. Un segundo. Yo te juro,